Dios lo bendiga, mis amados hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios, que es quien permite que nosotros podamos escuchar su voz cada día. Amén. Y así poder ir creciendo e ir madurando en las cosas de Dios. Amén. Recuerden que tenemos un Dios bueno. Y aquel Dios bueno, por el gran amor que Él nos tiene, justamente envió, dice la Biblia, a su Hijo Jesucristo, para que a través de Él nosotros podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. Él vino con un mensaje a esta tierra, que es compartir de su amor y darle la oportunidad a la humanidad que pueda salvarse a través de Él, a través de Jesucristo, y así no puedan ser condenados y no puedan ser herederos del reino de los cielos. En San Juan 3:18 dice: el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Mas a todos los que creyeron y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, también dice en Juan 1:12. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios le da la oportunidad a la humanidad para que pueda ser redimido de sus pecados y así alcanzar el perdón y la vida eterna a través de Jesucristo. Ahora, ayer vimos que nuestro Señor Jesucristo cumplió su misión aquí en la tierra. Y Él oraba en San Juan 17:17, recuerda, ¿no? Padre, tú me enviaste a este mundo, y así como tú me has enviado, ahora yo lo envío a ellos, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros fuimos hechos para una misión, fue el tema del día de ayer. Fuimos hechos para una misión, tú y yo. En esta tierra no estamos por accidente, no somos producto de la casualidad, estamos para amar a Dios sobre todas las cosas, estamos para amar al prójimo a través de nuestro servicio, demostrar que amamos a las personas sirviéndoles, amén. Estamos aquí para aprender más de Cristo, para ser semejantes a Él. Estamos aquí y hemos sido incluidos dentro de una familia que es la iglesia del Señor, pero también estamos en esta tierra para cumplir con nuestra misión. El Señor Jesucristo, cuando Él ascendía a los cielos, le dijo: por tanto, id y hacer discípulos. Esa es la misión que Dios nos dio, que vayamos y hagamos discípulos. Quizás nosotros no seamos de aquellos predicadores que se paran en un púlpito o en un escenario y predican y hablan, o van con una Biblia y se paran en las esquinas y comparten el Evangelio y hablan de Dios. Quizás no seamos de esa clase de personas porque no tengamos, digamos, esa experiencia o no tengamos ese llamado a hacer esa clase de trabajo. Pero todos tenemos la responsabilidad de parte de Dios de compartir su palabra, ya sea con un familiar, ya sea con un amigo, hablarle del amor de Dios, porque para eso tú no necesitas un micrófono, para eso no necesitas un escenario, para eso no necesitas un púlpito, no, para eso tú necesitas el amor de Dios en tu corazón, para que lo puedas transmitir a aquella persona que necesitan del Evangelio de Jesucristo, amén. Así que en todos, Dios, en todos, de alguna manera llegó a nosotros, sea a través de un amigo, de un pariente, pero alguien nos habló del amor de Dios y nos acercó a Jesucristo. Y cuando nosotros pudimos conocer a Jesucristo, entendemos que Él nos ama a través de su palabra, porque alguien nos dijo, nos habló acerca del amor de Dios, nos dijo que había un Dios en los cielos quien murió por nosotros para que nuestros pecados sean perdonados, y nosotros aceptamos esa noticia de parte de Dios. Nosotros aceptamos esa buena noticia, porque es el Evangelio. Las buenas nuevas significan buenas noticias, y nosotros decidimos aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, y Dios desde aquel entonces nos hizo su Hijo. Y poco a poco nosotros vamos santificando, nos vamos creciendo en esta vida cristiana. Gracias a Dios, ahora nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque alguien obedeció a Dios, porque alguien hizo caso al mandato de Dios de compartir su evangelio y llegó a nuestras vidas. Llegó a nuestras vidas. Ahora tú y yo somos salvos gracias a Jesucristo, gracias a Dios. Y gracias a Dios por aquellas personas que amorosamente se acercaron a nosotros y nos compartieron la palabra de Dios. Amén. Pero ¿qué tenemos nosotros que compartir? Recuerden que nuestras vidas han sido impactadas por Dios, y de eso quiero hablar en este momento. Comparte el mensaje de tu vida. Se titula la reflexión del día de hoy: comparte el mensaje de tu vida. ¿Mi vida es un mensaje? ¿Mi vida tiene algo que decir? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su palabra, ha hecho muchas cosas en nosotros. Quizás, vuelvo a repetir, tú no eres de las personas que se paran en escenarios y predican, pero Dios ha hecho muchas cosas en tu vida que se las puedes contar a alguien, y ese es el mensaje de tu vida. Cuenta de la forma amorosa que Dios ha actuado contigo.
Cuéntale a las personas acerca de tus experiencias con Dios. Y eso te va a llevar a la palabra de Dios y tú vas a compartir la palabra de Dios. Por ejemplo, tú puedes decir, yo estaba pasando por momentos de dolor, pero la Biblia dice que Dios es quien, como Dios es mi pastor y que Él es quien me consuela y me da fortaleza. Es el mensaje de tu vida. Tú vas a compartir lo que Dios ha hecho contigo. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de 1 Juan capítulo 5, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Voy a leer un pasaje de la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como creyentes y como hijos de Dios hemos sido influenciados, marcados por la palabra de Dios, y eso ha hecho en nosotros cambios, eso ha hecho en nosotros que tengamos experiencias vividas con el Señor. Es un testimonio, una experiencia vivida con Dios. El apóstol Pablo antes era un perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo antes era una persona que hacía mucho daño a la iglesia. Cuando él estaba yendo camino a Damasco para perseguir y apresar a los cristianos, Jesús mismo se le apareció en el camino y allí él pudo tener una experiencia con Dios. Quedó ciego, fue llevado a una casa y luego vino Ananías, un hombre de Dios, oró por él, recobró la vista, fue bautizado en ese momento. Y esa experiencia que él tuvo, de su conversión, fue lo que él muchas veces lo contó. Lo contaba a pequeños y lo contaba a grandes, lo contaba a gente del pueblo, lo contaba a los reyes. Esa experiencia que él tuvo, él no está usando de una serie de conceptos y de teologías. Sí, él fue una persona muy teóloga, muy conocedora, pero así como nuestro Señor Jesucristo hablaba con mucha ternura, así como nuestro Señor Jesucristo hablaba con parábolas entendibles, hablaba acerca de las aves, hablaba acerca de las flores del campo, hablaba acerca de cosas que nosotros podemos conocer y entender para hacer conocer su reino. El apóstol Pablo también hablaba de sus experiencias personales que tuvo con el Señor Jesucristo, su encuentro con Dios, de qué manera Dios lo cambió y lo transformó, y eso le permitió llegar a muchas personas. Tú tienes un mensaje, tu vida es un mensaje de parte de Dios. ¿Qué le tienes que contar a las personas? ¿Qué cosa ha hecho Dios por ti? Tú tienes un testimonio muy importante que dar. Dios quiere hablarle al mundo por medio de ti. Eso es lo que quiere ser Dios. Tu experiencia quizás es todo lo que tú tienes. Y quizás es todo lo que Dios quiere usar para cambiar y transformar la vida de alguien. Amén. Tu testimonio es muy importante. No hay otra historia como la tuya. Nadie tiene la repetición de tu historia. A nadie le pasó lo mismo que a ti te pasó. Tú eres una persona única en esta tierra, por lo tanto tu experiencia es única en esta tierra. No existen dos personas que le haya pasado lo mismo que a ti. Quizás los testimonios sean parecidos, pero los detalles son únicos en la vida de cada persona. ¿Por qué? Porque tú tienes sentimientos únicos, formas de pensar únicas. Tú eres una persona única en esta tierra. Así que tu mensaje, quizás alguien está esperando tus palabras, alguien está esperando tu testimonio, alguien está esperando lo que tú vengas y le digas lo que te pasó en relación a Dios. Y entonces eso va a cambiar y va a transformar toda su vida. Amén. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo contigo, también está dispuesto a hacerlo con otra persona. Dios necesita de tu testimonio. Amén. Su palabra es hermosa. La Biblia nos habla que este precioso libro tiene el poder de transformar cualquier vida. Y Dios quiere usarte a ti para que cuentes de ello. Tú sabes que este libro, esta palabra, fue lo que transformó a ti. Entonces ve con la palabra de Dios, ve con la palabra de Dios en tu boca, cuenta lo que Dios hizo contigo. Memorízate 1, 2 versículos y háblales acerca del amor de Dios. Hay personas que dicen, pero bueno, yo no conozco nada de la Biblia. Por supuesto que seguramente no la lees, porque tienes que leer la Biblia. Está en tu casa, memoriza un versículo, siquiera por semana, un versículo. Lee la Biblia y memorízate un versículo que hable acerca del amor de Dios. Memorízate Juan 3:16, memorízate Romanos 5:8, memorízate Romanos 3:23, 6:23, 1 Juan 3:1, Juan 14:2, 14:6. Hay muchos pasajes en la Biblia que podemos memorizar
que hablan acerca del amor de Dios, de cuánto Dios ama a la humanidad y del propósito que Dios tiene para cada uno. Un versículo a cada semana o interdiario es un solo versículo. Entonces tú vas a poder tener en tu mente ya 2, 3 versículos ya grabaditos, y cuando te acerques a una persona, háblale de lo que Dios hizo contigo, y esos versículos van a saltar solitos. Por eso tu vida tiene un testimonio impactante para otras personas. No, pero conmigo Dios no hizo mucho. A mí Dios no me sacó de las drogas, ni me sanó milagrosamente. Yo no era casi nada, yo era una persona tranquila. Hay muchas personas que son como tú y necesitan conocer a Dios de la forma que tú lo conociste. Y ora a Dios para que Dios te guíe a esas personas. Y quizás a esas personas las tengas tú a tu alrededor y solo están escuchando que tú hables, de que tú les cuentes. Ellos no van a leer tus pensamientos ni van a ver tu corazón. Ellos van a ver tu buen proceder, tu buena conducta, y van a escuchar tus palabras. Atrévete a contar lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Tu vida tiene muchas lecciones. Tú tienes muchas lecciones de vida. Tú puedes contar tus experiencias en cuanto al fracaso, en cuanto al dolor, en cuanto a la desilusión, en cuanto a la enfermedad, en cuanto a tus familias, en cuanto a tus amigos, en cuanto al dinero, en cuanto a tus frustraciones, en cuanto a esas cosas malas que quizás te pasaron. Tú puedes contar a las personas y de la manera como es que Dios te ayudó a pasar ese proceso en cada una de ellas. Cuéntale lo fiel que ha sido Dios contigo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con las personas, y les contemos apasionadamente de lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso que el Señor Jesucristo dijo: el buen maestro saca de su buen tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué quiere decir? Que las cosas nuevas que te pasan en la vida, y las cosas viejas que te han pasado, en las cuales Dios te ha ayudado, cuéntaselas a alguien, de tal manera que esta persona pueda también tener una relación con Dios y así pueda conocer a Dios también de esa manera. Amén. Recuerden que el Evangelio es la buena noticia. ¿Buena noticia de qué? Las buenas noticias de salvación. Por eso la Biblia dice: porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. ¿Acaso esa no es una buena noticia? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Acaso eso no es una buena noticia? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. ¿Acaso eso no es una buena noticia, saber que tenemos un Dios quien nos provee, quien nos cuida, quien nos da consuelo y fortaleza? Y hay muchos versos muy conocidos en la Biblia que nosotros podemos citar, y Dios mismo, mientras tú leas la Biblia, hay pasajes que se van a quedar grabados en tu mente, y cuando tú tengas que conversar con alguien lo vas a hablar. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo de Dios te va a usar a ti. Cuando tú busques a alguien para hablarle de Dios, Dios te va a usar a ti, y Dios va a poner sus palabras en tu boca. Porque no son tus palabras las que van a transformar a la gente, es la palabra de Dios lo que va a transformar a la gente. Por eso en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 3 dice: ustedes están limpios por la palabra que yo he hablado. Es la palabra de Dios quien va a traer transformación a las personas. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor. Entonces son las palabras de Dios. Cuán importante es que tú leas la Biblia, y cuando te acerques a alguien quizás no recuerdes los versículos exactos, pero la palabra de Dios va a fluir por tus labios, y esa palabra va a ser la que va a cambiar a las personas. Empieza contándole tu testimonio y tú vas a experimentar, te vas a dar cuenta cómo Dios va a ir hablando por medio de tu boca. Cómo es Dios va a ir hablando por medio de ti. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Dios te ama, y Dios ama a todas las personas, y tú vas a ser un instrumento útil en las manos de Dios. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16 dice así: estén siempre preparados para responder a todo aquel que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Se dan cuenta que dice la Biblia? Estén siempre preparados para responder, para que ustedes den razón de esa fe que ustedes y de esa esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Háganlo con amor, háganlo con gentileza,
piden a Dios que los llene más de su amor. Por eso la Biblia dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dios, lléname de tu Espíritu, Señor. Pon en mi camino personas a quienes yo les pueda hablar de tu palabra con mi testimonio, con tu palabra, Señor amado. Pon tu palabra en mi boca cuando tenga que hablar con alguien. Y Dios, hermanos, va a responder cuando nosotros aprendamos a amar a las personas de la manera que Dios las ama. Recuerda, y termino con esto, tu vida tiene un mensaje que darle a las personas. Tu testimonio, amén. Reflexiona en lo que Dios ha hecho en tu vida y qué es lo que tú puedes hacer con ese testimonio que Dios ha hecho contigo. ¿Qué puedes hacer con esas personas? ¿A qué personas puedes acercarte tú con lo que Dios ha hecho con tu vida? Dios va a poner muchas personas a tu alrededor, las cuales necesitan de su palabra. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te use poderosamente, milagrosamente, que Dios te use llevando su palabra a aquellos que no conocen a Dios. Y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Jesús, cuando trajo sanidad sobre un hombre, le dijo, cuéntale, ve a tu familia y cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. Y lo mismo Dios te dice en este momento. Cuenta a las personas lo que Dios ha hecho contigo. Tu vida tiene un mensaje que dar a la humanidad. Amén. Padre mío, te agradezco con todo mi corazón. Gracias por salvarnos, gracias por redimirnos, gracias por perdonarnos todos nuestros pecados, Señor amado. Perdónanos, oh Dios, por callar esta gran verdad. Perdónanos por no hablar a las personas acerca de ti. Perdónanos por no confesar tu nombre ante las personas que no te conocen, oh Dios. Gracias por transformar mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, Dios mío. Gracias por tu amor y por tu perdón, oh Dios. Ayúdame a compartir lo que tú has hecho conmigo, con otras personas, Señor. Contarle mi testimonio a otras personas. Y pon tu palabra en mi boca cuando tenga que hablar con alguien, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por cambiar y transformar mi vida, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Te agradezco, Padre Santo, y en este momento oro por todas las personas que están escuchando esta palabra, Dios mío, nuestros hermanos, nuestros amigos. Si están enfermos, están pasando un momento de enfermedad, Señor, pon tus manos sanadoras y en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre sus cuerpos por tus méritos, por lo que Jesucristo hizo en la cruz, oh Dios mío. Gracias por perdonar sus pecados y por sanar sus dolencias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Ayúdale, Señor. Perdónale todos sus pecados y sánale todas sus dolencias, Padre, en el nombre de Jesús. Y provee, Señor, a aquellos que están pasando necesidad también. Dales toda clase de provisión porque tú eres nuestro proveedor y nuestro ayudador, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Santo. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por compartir conmigo este momento de reflexión de la palabra de Dios. Recuerden que los amamos mucho en el Señor, lo llevamos en sus corazones y siempre estamos orando por cada uno de ustedes. Amén. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes y conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones.